Bueno, vamos a empezar con el cuerpo del anillo. Acá ya fundí. Ahora voy a laminar. Voy a hacer un hilo cuadrado de 2,5 por 2,5 más o menos. Bueno, ya tenemos acá el hilo cuadrado. Ahora lo vamos a enroscar. Vamos a hacer el anillo. El anillo va a ser de número 14 más o menos. Así que yo aprieto con la pinza, sujeto con la pinza y con el otro dedo hago fuerza para moverlo. Ahora hago al revés. Tomo el otro extremo y lo voy doblando. Este va a ser un anillo golpeado y limado. Así que le estoy dando cuerpo, por eso estoy haciendo un cuadrado bastante grueso para llevarlo. Para cortar directamente lo corto con la tijera de fuerza. Hago más rápido y después limo. Ya lo soldé. Ahora hay que quitar el excedente de soldadura antes de mandrilarlo. Todo lo que se quita de soldadura se separa en otro frasco. No mezclen la soldadura con el metal de 18 porque les va a bajar el título. Recuerden que la soldadura es una aleación mucho más baja. Bueno, limamos y retiramos antes de golpear para que no se desparrame más esta soldadura. Tanto de adentro como de afuera. Bueno, ahora a mandrilar el anillo. Lo ven chiquititos. Recuerdan que yo les dije que iba a ser un número 14. Si lo paso acá en el palo de medir, no llega ni a 1. No se preocupen porque como les dije primero, este va a ser un anillo golpeado y limado. Entonces se va a estirar más. Ahora lo que hacemos es lo mandrilamos, le damos bien la forma redonda. Vamos a empezar a golpear el anillo. Primero vamos a marcar bien dónde está la soldadura para no perderla de vista. Donde está la soldadura, le hacemos unas liñitas de los dos lados. Y ahora vamos a golpear. Vamos a agarrar un martillo que tenga la parte bien plana, la parte donde se golpea. Y lo vamos a sujetar y vamos a hacer golpes en la parte donde está la soldadura, que es la parte que va a quedar arriba. Como nosotros tenemos que volver a abrir el anillo para soldar la charnela, lo que vamos a hacer es usar esa misma costura. Si lo usábamos al revés, nos va a quedar dos costuras y con posibilidades que después se nos parta el anillo. Entonces lo vamos a hacer así. Con cuidado, no se martillen un dedo. Van a hacer pequeños golpes como desplazando el material. Van a empezar ahí de la soldadura y se van a desplazar
para un lado y para el otro, siempre de forma pareja. Y después vamos a ir girándolo, una vez de un lado y una vez del otro. Pero siempre la soldadura va a quedar hacia adelante. Bueno, ven cómo va tomando forma, se está achicando y se va ensanchando en la parte de arriba. Vamos a recoser, porque estamos forzando mucho el metal y podemos correr el riesgo que se abra la costura o se quiebre. Bueno, ahí ya me gusta cómo quedó. Ahora voy a golpear de la parte de abajo, pero sobre el mandril. Bueno, como les dije, ahora vamos a golpear en la parte del cuerpo del anillo. Nosotros golpeamos acá, ahora vamos a golpear de acá, desde la mitad, pero para la parte de atrás, sobre el mandril. Si ustedes no se quieren confundir, lo que pueden hacer es, bueno, acá tenemos marcado la soldadura, marcamos con la fibra la soldadura y marcamos la otra mitad. Esa va a ser nuestra referencia de distancia de golpe. ¿Estamos? Entonces vamos a empezar a trabajar, lo vamos a poner ahí y ya sabemos que tenemos que golpear desde esta marca a la otra marca. Bueno, ahí está el anillo, ves la forma que le di, quedó más ancho de acá arriba y más angosto de abajo, y a su vez también quedó más ancho de abajo y más angosto de la parte de arriba, visto el perfil. Era la idea. Este es un anillo golpeado, se lo trabaja así, se lo golpea primero de acá, después de acá y ahora tengo que limarlo. Dejé un margen, por supuesto, para trabajar, pero era número 14, lo dejé en 13,5. Igual todavía tengo un margen de trabajo, porque todavía puedo cortar esto. Tengo que cerrar, tengo que dejar el espacio del chatón. Voy a limar, ahora faltaría limarlo, está todo golpeado, pero es poco lo que hay que limar. Bueno, lo que estoy soldando ahora es la parte baja del chatón. Este es un circulito, no les mostré cómo lo hacía, pero es un círculo de más o menos 1,2 de espesor y está en la parte baja del chatón. Cumple dos funciones. Me va a servir para tapar la parte baja del chatón y a su vez, al soldar primero esta parte, después puedo soldar con mayor comodidad el chatón y fijarlo al cuerpo del anillo.
Ahora sí, sueldo el chatón y lo sujeto con alambre para mayor comodidad y para que no se mueva de su lugar correcto. Acá lo podemos ver como está atado con alambre. Con el compás seco voy a marcar 1 milímetro por debajo de cada grifa. Estas marcas van a ser donde después va a calzar la piedra. Ahora con la sierra de calar repaso esas marcas. No lo realizo muy profundo, solo es una pequeña guía para después poder fresar. Ahora sí, con la ayuda de una fresa paragüita repasamos todas esas marcas, donde luego el filetín de la piedra va a sentar. El corte de la fresa paragüita asemeja mucho al filetín de la piedra. Una vez que calzamos la piedra, nos ayudamos de una pinza para bajar las grifas y apretarlas contra la piedra. Retocamos con una lima fina el borde de todas las grifas y le damos la terminación que más nos guste. Bueno, ya finalizamos el anillo. Espero que les haya gustado, tanto el anillo como el video. Se hizo un poco largo, pero creo que valió la pena. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en nuestro próximo video. Muchas gracias por acompañarme.